Marcos capítulo 4, vamos a leer ahí un milagro de Jesús. Los que tienen versión antigua, hasta allá arriba dice: Jesús calma la tempestad. ¿Se recuerdan que prediqué hace 8 días? Salmo 23. Salmo 23, en el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y quiero seguir un poquito más esa línea de hace 8 días, pero ahora citando el capítulo 4 de Marcos, versículo 35. Y le dijo aquel día, cuando fue tarde: pasemos de la otra parte. Oiga, esto es muy importante. Pasemos de la otra parte. Otro evangelio dice: pasemos a la otra orilla. Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco, y había también con él otros barquitos. Y se levantó una grande tempestad de viento, y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y fue hecha grande bonanza. Y a ellos les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor, y decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y la mar le obedecen? Gloria a Dios. En el transcurso del mensaje voy a usar mucho la palabra tormenta o tempestad. Y cuando hablamos el día de hoy en cuanto a nosotros, a nuestra vida, una tormenta puede ser muchas cosas: problema, una enfermedad, algo pues negativo que viene a nuestra vida, que se puede convertir en una tormenta. Y hay tormentas en la vida para las cuales uno no está preparado. A veces uno mira que va a venir una tormenta, uno mira que se acerca algo tremendo. Por ejemplo, cuando con mi papá estaba enfermo. Ustedes saben que pasó muchos años en cama, y eso se miraba venir, pues que de repente él iba a fallecer. Y como que yo quería prepararme para ese día, ¿no? Para que cuando llegara ese día no lo sintiera tan fuerte. Y lo mismo pasó con mi mamá. Pero nadie, absolutamente nadie está, hermanos, preparado para enfrentar las tormentas cuando vienen. Porque por mucho que yo quise prepararme, cuando llegó el día, pues en realidad fue una tormenta bastante fuerte para mí. Pero las tormentas que vienen a nuestra vida, la mayoría son destructivas, ¿no? Son para destruirnos. Y en este pasaje que hemos leído, encontramos al Señor Jesús al final de un largo y difícil día de trabajo. Me imagino que había estado, como siempre, predicando, enseñando, había estado relacionándose con las personas, con la gente, había hecho milagros, había hecho sanidades, liberaciones. Y ahora lo vemos en un bote, lo vemos en un barco. Hay partes en los evangelios donde Jesús usó el barco como un púlpito, y desde ahí Él dio sus enseñanzas, desde un barco. Desde ahí él predicó. Pero dice la palabra que cuando terminó el día, ya en la tarde, Él llamó a sus discípulos a entrar en la barca
y les ordenó que fueran a la otra orilla, que pasaran al otro lado. Ellos habían visto infinidad de veces al Señor Jesús hacer milagros, habían visto cómo el Señor había levantado a los enfermos, aún a los muertos, ¿verdad? Y eso fue una gran enseñanza para ellos. Pero en esta ocasión la enseñanza iba a venir en otra dirección. El viaje para atravesar el mar de Galilea comenzó pues tranquilo, ¿no? Nada presagiaba pues una tormenta. La calma de los vientos en aquel momento no presagiaba pues que iba a haber algo malo, sino que iba a ser una travesía bastante calmada, rápida, segura. Los discípulos, casi todos, la mayoría de ellos, eran pescadores, y ellos eran veteranos para poder enfrentarse al mar. Ellos sabían cómo esquivar las olas, y en aquella ocasión, como siempre, sin ningún problema, manejaban la barca, ¿verdad? Lejos de toda preocupación. Y me imagino que cuando ya se habían metido un poco en el mar, hablaban en voz baja para no despertar a Jesús, porque dice la Biblia que él se había quedado dormido. Y ahí podemos ver pues que no hay dudas de la humanidad de Jesús. Él era un hombre, y como tal él se cansó. Había sido un día bastante difícil, un día bastante trabajoso, y se quedó dormido. Y al verlo dormir, pues los discípulos, me imagino que hablaban calladito, ¿verdad? No hay que despertar al maestro, porque el maestro está completamente cansado. Cuando ellos subieron al barco y empezaron a remar mar adentro, me imagino que el cielo estaba claro, estaba limpio, no habían grises o nubes grises, no había ningún indicio de que se iba a presentar una tormenta. Pero ¿qué fue lo que sucedió de un momento a otro? Vamos a ver que el momento de descanso que Jesús estaba teniendo se vio interrumpido por una tormenta que puso nervioso a los discípulos. Jesús, hermanos, no solamente iba a calmar la tempestad, sino que también iba a calmar a sus atribulados discípulos. Jesús, les puedo decir en esta tarde, y leyendo esto, les puedo decir que Jesús es nuestra mejor garantía para poder atravesar cualquier tormenta en nuestra vida. No hay nadie que nos pueda ayudar y nadie que pueda estar a nuestro lado como lo es, hermanos, el Señor Jesús. En los momentos de mayor desgaste, cuando nuestra vida se desgasta por causa de lo que estamos viviendo, por causa de lo que estamos pasando, Jesús se acerca a nosotros para calmar, hermanos, nuestros temores, de modo que lleguemos en paz a la otra orilla. De repente dice la palabra que viene esta tormenta. Ninguno de los discípulos se esperaba que esto, hermano, fuera a suceder. Me imagino que en cuestión de minutos el cielo se puso gris, se oscureció, y hermanos, si ya estando de noche, hermanos, empieza aquella tormenta tan tremenda. Yo creo que eso sucede muchas veces en nuestra vida. Hermanos, nosotros podemos caminar y estar tranquilos en nuestra vida. Podemos estar un día bien, semanas bien, podemos estar meses tranquilos, o incluso podemos estar años, hermanos, en reposo, sin ningún problema, sin ninguna vicisitud. Pero, hermanos, un momento podemos estar disfrutando de la paz, del reposo, y en un momento dado, de un momento a otro, hermanos, nos encontramos en medio de una terrible tormenta. Las situaciones en nuestra vida pueden cambiar de un momento a otro. A veces pasan cosas, y ustedes lo han experimentado, suceden cosas que no nos esperábamos, y que de un momento, hermanos, cambia la situación de nuestra vida. Puede cambiar nuestra situación por una llamada telefónica, algo que nos dicen, algo que nos quita la paz. O puede ser que recibamos una mala noticia, o puede ser una visita al médico, ¿verdad?, que nos dice algo que nos puede descontrolar. Y nuestra vida cambia por completo. De repente, hermano, la tormenta puede aparecer en nuestra vida. La vida puede cambiar, hermanos, en cuestión de segundos. Puede ser diferente. Los evangelios describen, hermanos, esta tormenta, porque lo describe Mateo, Marcos y Lucas también. Y los tres hablan acerca de la magnitud
de lo que estaba pasando en aquella ocasión. El evangelista Marcos, lo que leímos, habla de una gran tormenta. Está hablando de una tormenta, hermanos, fuerte, de una super tormenta, de una tormenta poderosa, de una tormenta grande. También, hermanos, Mateo, él habla de una tempestad tan grande que las olas, dice, que cubrían el barco. O sea, los evangelios hablan y se refieren a una tormenta de extraordinaria ferocidad. Las olas estaban golpeando fuertemente la nave. La situación había cambiado por completo. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esta tormenta? Hermanos, no es simplemente una historia que quedó escrita aquí, sino que, hermanos, es nuestra realidad presente, lo que muchas veces puede pasar en nuestra vida. No sé si usted ha pasado por situaciones que de un momento a otro su situación cambia, que su paz se va, que viene, hermanos, la tribulación, que viene la tormenta. Que las tormentas muchas veces pueden venir a nuestra vida sin avisar. Y no solamente vienen, sino que aumentan esa intensidad de nuestra vida. Y muchas veces pensamos que no vamos a salir de ahí, o que esa situación no va, hermanos, a cambiar. La furia de la tormenta, el propósito de la tormenta en esta ocasión era, hermanos, destruir a los que iban ahí en el barco. Era una tormenta real que vino para destruir. Y quiero decirles en esta tarde que cualquier tormenta que venga a nuestra vida siempre va a ser con la intención de destruir nuestra vida. Una tormenta, hermanos, un cambio en nuestro ánimo nunca va a ser para hacernos crecer. Va a ser con la intención de destruirnos. Las tormentas que vienen a nuestra vida son, hermanos, exclusivamente para destruirnos. Puede pasar algo tan tremendo. Yo les decía hace 8 días, la pérdida de un ser querido, eso cambia por completo nuestro estado de ánimo, eso cambia por completo, hermanos, nuestra situación, cambia por completo nuestra vida. La tristeza con la que hay que luchar, que pelear después de eso. Y podemos pelear por tantas cosas. Puede venir el temor, puede venir la depresión, puede venir una enfermedad, puede venir la pérdida de un trabajo. ¿Qué tantas tormentas pueden, hermanos, venir a nuestra vida? La tormenta que aparece aquí y ataca el barquito donde iban los discípulos de Jesús, indiscutiblemente era para destruirlos. Porque para eso vienen las tormentas, para destruirlos. Yo puedo visualizar, hermanos, el momento en que empieza la tormenta, y puedo ver a los discípulos remando, y puedo verlos, hermanos, empapados en agua. Sus cuerpos estaban ya cansados de remar. No era un barquito con motores, no era un barco que tenía motores de una cantidad de caballos de fuerza, no, era a puro remo, ¿no? Con remos. Y llegó un momento que ellos se cansaron. Y es que eso es lo que pasa, hermanos, que la fuerza humana, que nuestra fuerza muchas veces es débil contra el poder de una tempestad que puede venir a nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes han pasado por tormentas, y tormentas difíciles. Yo he pasado por tormentas. Y algunas tormentas son tan grandes que como que ya no quedan fuerzas para seguir peleando. Los discípulos estaban mal, los discípulos estaban cansados. Pero notemos en esta historia, hermanos, cómo esta tormenta logró varios objetivos en los discípulos. Porque no solamente los debilitó físicamente, y no solamente los destruyó moralmente, sino que también los hizo, hermanos, dudar de su fe. Dudaron de su fe. Hasta que nos llegó a exclamar: Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Prácticamente, hermanos, estaban acusando a Jesús de no preocuparse por lo que estaban enfrentando. Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Pero ¿por qué entraron en esa duda? Ellos habían visto, hermanos, tantas veces al Señor obrar milagros, obrar maravillas. Tantas veces ellos habían visto el poder de Jesús conquistando cada situación. Habían visto la mano de Dios, habían visto el poder, el obrar del Espíritu Santo. Pero ahora que se enfrentan a esta tormenta tienen miedo, se acobardan.
No le hacen frente, hermanos, a la tormenta. Se olvidaron quién iba a ir con ellos. Se olvidaron del Salvador. Se enfocaron únicamente en el problema, en la situación que estaban viviendo, y no vieron al Señor todo omnipotente. Se olvidaron que con ellos estaba el mismo Dios, porque Jesús es Dios. Bendito sea su santo nombre. Y mira este contraste. Mientras los discípulos estaban aterrorizados en medio de la tormenta, dice la Biblia que Jesús estaba profundamente dormido. Profundamente dormido. Ahora, ¿ustedes creen que Jesús se estaba haciendo el dormido? Me voy a hacer el dormido a ver qué es lo que hacen estos. No, él estaba dormido porque estaba cansado. La Biblia no dice que estaba aparentando. La Biblia no dice que estaba fingiendo. La Biblia dice que se durmió, estaba dormido. Y aquellos peleando, aquellos gritando, aquellos dudando, y Jesús bien dormido. El domingo, hace 8 días, les prediqué acerca del valle de sombra de muerte. Yo les decía que muchas veces lo que viene a nuestra vida no es para matarnos, es una sombra nada más. Yo les ponía, por ejemplo, la sombra de una serpiente no nos va a morder. ¿Por qué? Porque es una sombra. La sombra de una espada no nos va a matar. ¿Por qué? Porque es simplemente una sombra. La sombra no es para matar. Pero cuando uno está atravesando una tormenta, cuando uno está atravesando un valle de sombra, de muerte, uno cree que es el fin, que ahí se acabó todo. No, las tribulaciones que vienen a nuestra vida no son para matarnos. No, Dios tiene sus propósitos en la vida, y aunque muchas veces no los entendemos. Mire, los discípulos se sintieron solos, aunque con ellos estaba el que tenía la autoridad para reprender a los vientos. Debemos de recordar y tengamos presente en esta tarde que si los tiempos se nos hacen difíciles, si los días se nos están haciendo difíciles, no olvidemos que Cristo está absolutamente comprometido con nosotros. Aleluya. Que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. ¿Le era indiferente al Señor la tormenta? No, claro que no. ¿Le es indiferente al Señor nuestra tormenta? Claro que no. Él sabe por lo que pasamos. ¿Cuántos hemos pasado por tormentas? ¿Cuántos están pasando el día de hoy por tormentas? ¿Y cuántos nos están esperando las tormentas allá adelante? Pero en todo tiempo el Señor ha prometido estar con nosotros. Mire, hermanos, no hay necesidad de temer, no hay necesidad de acobardarnos si Jesús nos dice pasemos a la otra orilla. Si Él ya nos dijo pasemos a la otra orilla, aunque en el camino, aunque en el transcurso de llegar a la otra orilla se levanten, hermanos, tormentas en nuestra vida, si Él ya nos dijo pasemos a la otra orilla, es porque vamos a llegar con victoria a la otra orilla. No vamos a naufragar, no nos vamos a hundir, porque Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre va a estar con nosotros. Ahora, yo les decía hace 8 días, las tormentas no duran para siempre. Hay un dicho en Guatemala, no sé si lo conocen en otro país, dicen que no hay enfermedad que dure 100 años, ni tonto que los aguante. No, así no da ni enfermo que los aguante. No hay enfermedad que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. Una enfermedad no dura 100 años. ¿Verdad que no? Mire, aún el diluvio, que fue un juicio de Dios, llegó un día que dejó de llover, ¿verdad? Y después de que dejó de llover, salió el sol, salió el arco iris. Yo les decía hace 8 días, aún las aflicciones de Jesús, la tortura de Jesús, tuvo un fin. No se prolongaron más de lo que Dios había establecido. Ahora, uno puede estar pasando por una situación difícil, pero dice la palabra que allá adelante nos acordaremos como de aguas que pasaron, ¿verdad? Nos acordaremos, dice, como aguas que pasaron. Fíjate que hay unos versículos en 2 Corintios, a ver si me los encuentran. Creo que es el capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, donde dice, porque lo que al presente es momentáneo,
y leve de nuestra tribulación. Pero no me acuerdo qué es lo que sigue. Son los últimos 2 versículos del capítulo. Porque lo que al presente es momentáneo. Oiga, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. un alto ¿y qué? Y eterno peso de gloria. El versículo que sigue. No mirando nosotros. Oiga, no mirando a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son son temporales. A las que no se ven son son eternas. Ahora, si uno está pasando por una tormenta y uno mira la situación que uno está viviendo, la situación por la que uno está pasando, uno lo está viendo. Entonces dice la Biblia que lo que uno ve es pasajero, es temporal. Pero lo que no se ve, no vemos a Dios físicamente. Eso es eterno. Eso es eterno. Pero nosotros ponemos nuestros ojos en lo que miramos y no en lo que está adelante. Mire, déjenme decirles una cosa, hermano. Lo que hoy es su tribulación, lo que hoy es su tormenta, mañana va a ser su testimonio. ¿Escuchó eso? Lo que hoy es su tormenta, lo que hoy es su tribulación, mañana va a ser su testimonio. ¿Por qué? Porque mañana usted va a estar testificando cómo Dios lo pasó a la otra orilla en victoria. Que no se hundió en medio del mar, que no se quedó ahí en medio del mar, que la tormenta no lo destruyó, sino que Dios tuvo cuidado de llevarlo a la otra orilla, a la otra parte del mar. Miren, los discípulos hicieron bien en despertar a Jesús. Lo despertaron. O sea, clamaron a Él, pidieron ayuda. Es que Él es el Señor soberano que puede poner control a lo repentino, a lo que viene de repente. Yo predico esto, pero no es porque es una ¿cómo les dijera? No es una teoría, pues. Yo predico esto porque lo he vivido. A mí me cambió la vida cuando me metieron un balazo. Me cambió la vida. Para nosotros fue una tormenta cuando dijeron que a Benjamín había que amputarle su pierna. Eso fue una tormenta. Estar metidos un mes en el hospital todos los días y toda la noche, porque no lo dejamos solo. No lo dejamos solo, pero ni un minuto. Ahí estábamos las 24 horas con él, por un mes. Y eso de estar en el hospital, qué cosa más horrible, ¿verdad? Eso es deprimente. Pero eso fue una tormenta. Que nos metían a operaciones que le hicieron como 5 operaciones que la que menos tardaba fueron como 10 horas. Operaciones de 10 horas, de 13 horas. Los doctores diciéndole que había que amputar la pierna. Eso fue una tormenta. Entonces para mí esto no es una teoría, lo he vivido. Y he visto cómo Dios nos ha pasado a la otra orilla. ¿A cuántos de ustedes Dios nos ha pasado a la otra orilla? Usted siente que se ahoga, pero no se va a ahogar. Porque el Maestro está ahí en su barco. Porque Jesús está en su vida. Bendito sea su santo nombre. Entonces hay que creer la palabra de Dios. Hermanos, nadie más puede cumplir las promesas que aquel autor de la palabra. Él que es el autor de la Biblia es el único que puede cumplir las promesas que hay aquí en nuestra vida. Mire, hay una palabra que ya fue dicha para su vida y esa palabra se va a cumplir. Y no es palabra mala, es palabra de bendición, pero se va a cumplir. Y es que las tormentas son inevitables, hermano. Eso no se puede evitar. De repente viene. En Guatemala decimos, no sabemos por dónde va a saltar la liebre, dicen, ¿verdad? Las tormentas son inevitables. El impacto de una tormenta es para quitarnos la paz. El impacto de una tormenta es para que dudemos de Dios. Pero mire lo que hacía Noé.
Dios le dijo a Noé, construyete un arca, le dio las medidas, le dio el diseño. Me imagino que lo empezaron a tratar de loco, ¿verdad? ¿Cómo construir una arca a cientos de kilómetros del mar? Pero aquel hizo caso y empezó a construir. No había señales de lluvia, no había señales de un diluvio, no habían nubes grises. Pero aquel empezó a construir lo que más adelante iba a ser su salvación. Por eso es que si usted tiene paz ahora, hoy, sea sabio como Noé y construya. Acérquese a Dios. Tenga una buena relación con Dios. Apártese para Dios. Porque de repente puede venir el diluvio. De repente puede venir la tormenta. Y que cuando venga la tormenta estemos en una buena relación con Dios. Hay cristianos que sus tormentas se las pasan solos. Y si usted solo quiere pelear su tormenta, yo le digo en esta tarde, se va a hundir. No tenemos por qué pelear nuestras tormentas solos, si Dios ha prometido estar con nosotros. La diferencia con nosotros es que, hermanos, si las tormentas nos golpean, qué precioso, contamos con un Salvador que nos auxilia siempre que lo necesitamos. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y cuando nosotros esperamos en Dios, entonces el Señor se va a levantar y le va a decir a nuestra tormenta, calla, enmudece. Y cuando el Señor haga eso, entonces, hermanos, al final va a venir una grande bonanza a nuestra vida. Por eso es que no todo dura para siempre. Allá adelantito está la alegría, allá adelantito está el gozo, allá adelantito está la victoria. Porque así ha sido siempre. Es cierto que nuestra vida terrenal es temporal, pero de aquí nos vamos a ir no porque la tormenta nos vaya a destruir. Nos vamos a ir porque el Señor así decide llevarnos, no porque la tormenta nos va a hundir. Nunca, nunca. Porque los que esperan en Jehová nunca serán avergonzados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Termino en esta tarde. Qué precioso es que toda tempestad que se levanta en nuestra vida, el Señor Jesús la reprende. Y nosotros podemos decir con toda confianza, como dice aquel corito, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Gracias a Dios. Por eso la tormenta, o no le digamos a Dios, mira Señor, qué grande la tormenta que ha llegado a mi vida. Mira Señor, qué grande la situación por la que estoy atravesando. Cuando nosotros le decimos a Dios, mira qué grande la tormenta, lo estamos haciendo pequeñito a Él. A la tormenta hay que decir, mira qué grande el Dios que yo tengo. A la situación, a la aflicción, a la tristeza, a la depresión, mira el Dios grande que yo tengo. Porque este Dios es el que me va a sacar en victoria. Este Dios es el que me va a hacer pasar a la otra orilla. Allá, en la otra orilla, ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Allá en la otra orilla es donde va a testificar de lo que hoy está pasando. Pero hay que esperar en Dios. Hay que esperar en Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga.